Estimados estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, les saluda la magíster Lisbeth Vilca Gastelo y en esta oportunidad hablaremos sobre la cuenta. El objetivo de este video es conocer el concepto de la cuenta, sus elementos, clases de cuenta, su dinámica, lo cual nos ayudará a la comprensión de los contenidos de la asignatura de contabilidad. Sobre los contenidos de aprendizaje hablaremos sobre la cuenta, su definición, representación, los elementos de la cuenta, así como también sobre su clasificación y la dinámica de las cuentas. ¿Qué es la cuenta? La cuenta es un registro donde se anotan de forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que pueden sufrir los activos, pasivos o el capital contable de la empresa, así como también nos va a permitir registrar los ingresos y los gastos como consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa. La cuenta entonces representa un instrumento fundamental para la ciencia contable. ¿Y cuáles son los objetivos de las cuentas? Pues es agrupar las transacciones de una misma naturaleza y también facilitar el control respecto a determinadas operaciones. ¿Cómo se representa una cuenta y cuáles son sus elementos? Para la representación esquemática de una cuenta se va a utilizar el rayado en forma de la letra T. En la parte superior se registrará el nombre de la cuenta y se va a dividir en dos partes. En la sección izquierda se va a llamar debe y la sección derecha se llamará haber. En el debe se van a anotar todos los valores que representan los ingresos para la empresa, como las compras de mercadería y la recepción de dinero. El hecho de asentar o anotar varias cantidades en el debe se le reconoce con el nombre de cargar, adeudar o debitar. ¿Y qué es el haber? En el haber se anotan los valores que representan egresos o salidas de la empresa, como son las ventas de mercadería, el pago de las deudas contraídas y otras obligaciones que debe cumplir la empresa. El hecho de asentar o anotar una cantidad en el haber se le conoce como el nombre de abonar, acreditar o datar. En este caso tenemos un ejemplo, la cuenta 20 mercaderías. Al hacer el registro en la parte del debe, decimos que estamos cargando la cuenta y al conjunto de este cargo se le llamará movimiento deudor. Y al hacer registro de diversas cantidades en la parte del haber, decimos nosotros que estamos abonando la cuenta y al conjunto o la suma de estos abonos se le conoce con el nombre del movimiento acreedor. ¿Y qué es el saldo de la cuenta? Esto viene a ser la diferencia que existe entre la suma del debe y la suma del haber. Así tenemos como saldo deudor, si la suma del debe es mayor a la suma del haber, se dice que la cuenta tiene un saldo deudor. En este caso, en el ejemplo, la cuenta 10.1, el total de su debe es 2.650 y en el haber 1.050. Por lo tanto, la diferencia nos da un saldo de 1.600. Esto es el saldo deudor. Mientras que el saldo acreedor es si es que la suma del debe es menor a la suma del haber. Se dice que la cuenta tendrá un saldo acreedor. En este caso tenemos el ejemplo de la cuenta 42.1, facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. El total del debe es de 1.850 y el total del haber 2.950. Hacer la diferencia nos da un saldo acreedor de 1.100. El saldo nulo es cuando la suma del debe es igual a la suma del haber y se dice que la cuenta tiene un saldo nulo o también podemos decir que esta cuenta está saldada. Así tenemos en el ejemplo la cuenta 42.1, facturas, volantes y otros comprobantes por pagar. Tenemos que la suma del debe es igual a la suma del haber. Por lo tanto, la diferencia será 0. ¿Y cuál es la clasificación de las cuentas?
Las cuentas se clasifican en cuentas de balance o cuentas reales. Esas pueden ser cuentas del activo, del pasivo o el patrimonio. Las cuentas del activo van a representar todos los recursos con los que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representan los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Las cuentas del pasivo son el conjunto total de las deudas y obligaciones contraídas por la empresa o por el negocio. Y las cuentas del patrimonio o el capital contable vienen a ser la suma de las aportaciones de los propietarios, las cuales pueden ser modificadas por los resultados al final de cada ejercicio, ya sea por utilidades o por pérdidas. Y las cuentas de gestión o cuentas nominales tenemos que son las cuentas de ingresos, gastos y costos, ¿no? Las cuentas de los ingresos van a representar todo lo que es el aumento del capital, producto de las ganancias o beneficios obtenidos por las actividades del giro del negocio. Este incremento no se da por el aporte de los socios, sino por las actividades que realiza la empresa, como por ejemplo el ingreso que se da por las ventas de mercadería, por los honorarios por servicios profesionales, por ingresos de intereses por préstamos o los intereses generados por cuentas de ahorros. Y la cuenta de los gastos, estos se producen porque se da la reducción del capital, ¿no? Entonces los gastos vienen a ser las salidas de los dineros destinadas a la distribución o a la venta del producto. También se da por los gastos para cubrir los procesos administrativos y el mantenimiento de la planta física de la empresa. Estos gastos vienen a ser necesarios para que la empresa siga en marcha, como por ejemplo el pago de los salarios, el alquiler de las oficinas, el pago de los servicios básicos, de los materiales de oficina. Y la cuenta de costos vienen a ser las salidas de dinero en que incurre la empresa para la producción del bien o del servicio, como son la materia prima, la mano de obra, los insumos, la máquina, etc. ¿Y cuál es la dinámica de las cuentas? Esto nos va a ayudar a comprender cómo se van a registrar las cuentas y saber identificar de qué tipo de cuenta estamos hablando. Entonces, para las cuentas del activo, estas cuentas se van a iniciar y se van a registrar en la parte del debe cuando aumentan e inician. Y se van a registrar en la parte del haber cuando estas cuentas se van a cancelar o disminuyen. Las cuentas de costos y gastos tienen la misma dinámica. En la parte del debe se registrarán cuando se inician o aumentan. Y en la parte del haber se van a registrar cuando se cancelan o disminuyen. ¿Qué cuentas pertenecen a los activos? Pues las cuentas que se encuentran en el elemento 1, 2 y 3 del Plan Contable General Empresarial. Y ¿dónde se encuentran las cuentas de costos y gastos? Se encuentran en el elemento 6. Para las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos, estas cuentas tienen la misma dinámica. Las cuentas del pasivo entonces van a iniciarse y van a aumentar en el haber y van a cancelarse y disminuirse en el debe. De igual forma el patrimonio. Esto quiere decir que si las cuentas de patrimonio se inician o aumentan, las registraremos en el haber y si se cancelan o disminuyen en la parte del debe. Y cuando tengamos ingresos de la misma forma, cuando estos van a iniciar o aumentar, se van a registrar en la parte del haber y cuando van a cancelarse o disminuir, se registrarán en la parte del debe. ¿Dónde encontramos nosotros las cuentas del pasivo? Pues están agrupadas en las cuentas del elemento 4, las cuentas del patrimonio en el elemento 5 y las cuentas de ingresos en el elemento 7. Bien, y por último llegamos a las conclusiones. ¿Qué son las cuentas? Una cuenta es la mínima unidad de registro utilizado en la contabilidad para anotar los aumentos o las disminuciones de cada partida, originadas
por los movimientos debidos a las transacciones económicas de la empresa. Bien, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de este video y antes de despedirme les comparto el siguiente mensaje. El que piensa positivo ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta luego, gracias.